Cuando por la gracia y misericordia de Dios somos salvados, como lo dice Efesios 2:8, suceden al mismo tiempo, en el mismo instante de la salvación, hechos sobrenaturales en la vida de la persona que es salvada. Quiero mencionarte algunos de los muchos cambios que ocurren en la persona en el instante de la salvación. Primera de Juan 1:9 dice que en la salvación somos perdonados de todos nuestros pecados. En Segunda de Corintios 5:17 la Biblia dice que somos regenerados, es decir, volvemos a nacer y somos hechos una nueva criatura. También la Biblia dice que junto con la salvación somos justificados. Esto significa que somos declarados inocentes en Cristo y ya no hay más condenación en contra nuestra. Así lo dice Romanos 5:1. Otro hecho sobrenatural que ocurre con la salvación lo vemos en Hebreos 10:10, cuando dice que somos santificados, porque nos es atribuida la santidad de Cristo. Es decir, somos apartados para Él y por Él. También Romanos 5:10 nos dice que al mismo tiempo que somos salvados, somos reconciliados con Dios. Esto significa que ya no somos más sus enemigos, ni Dios es nuestro enemigo. Dios hace las paces con nosotros en la salvación. Y también encontramos en Hechos, versículos 14 y 15, que somos adoptados como hijos de Dios. Y por medio de Cristo podemos tener comunión con Él. Además de estos hechos de ser perdonado, regenerado, justificado, santificado, reconciliado, adoptado como hijo, estos hechos ocurren al mismo tiempo que una persona es salvada. También la Biblia nos dice que ocurren lo que podemos llamar traslados en la condición espiritual de la persona. Es decir, en la condición espiritual que una persona estaba antes de Cristo, es trasladado a otra condición o a otra posición espiritual ya en Cristo por medio de la salvación. Por ejemplo, dice la Biblia en Juan 11:25 que somos trasladados de muerte a vida. Esto significa que aunque nuestro cuerpo muera físicamente, los que estamos en Cristo viviremos por la eternidad. También así lo dice Juan 5:24, y cito este versículo. De cierto te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Otro traslado que la Biblia menciona que ocurre con la salvación lo encontramos en Colosenses 1:13, donde dice que Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Entonces, cuando somos salvados, somos al mismo tiempo trasladados del reino y del poder de Satanás al reino y dominio de Dios. Esto quiere decir que ya no estamos más bajo el dominio ni bajo la autoridad del diablo, sino que ahora en Cristo, nuestro Rey y soberano es el Dios Todopoderoso. Otro traslado que encontramos en la palabra que ocurre al mismo tiempo que la salvación está en primera carta de Pedro,
capítulo 2, versículo 9, donde dice que somos linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces somos trasladados de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Nuestra vida ensombrecida por el pecado en el momento de la salvación es iluminada por la luz del Espíritu. Antes éramos ciegos, mas ahora vemos. Vivíamos en la oscuridad total, tropezando por donde quiera, pero Dios tuvo a bien abrirnos los ojos y darnos entendimiento de la verdad, para que ahora podamos caminar en la verdad y ser libres. Según las personas que han estudiado la Biblia con profundidad, han encontrado que en una persona cuando es salvada por Dios, ocurren cerca de 40 cambios. 40 cambios suceden instantáneamente cuando una persona es salvada por Dios. Aquí te he mencionado solo algunos cuantos. Así es que podemos concluir que hay evidencias bíblicas suficientes para demostrar lo que ocurre espiritualmente cuando una persona es salvada. Eso está claro. Pero, en contraparte, en lo que se refiere a la posible pérdida de esas condiciones, o digamos al posible retorno al estado que tenía la persona antes de Cristo, no hay un sustento bíblico que respalde esa creencia, por lo cual podemos decir que es erróneo pensar, bíblicamente hablando, que una persona pueda perder los beneficios de la salvación. La Biblia no dice en ninguna parte que una persona pueda, por llamarle de alguna manera, ser desperdonado o desnacer del Espíritu. No dice la Biblia que una persona pueda ser desjustificada o desantificada o desadoptada. Es decir, no hay una palabra inclusive válida para describir ese estado de retorno. La Biblia tampoco respalda la idea de que una persona pueda regresar de la vida eterna a la muerte eterna, de ser trasladado de la luz admirable de Dios a las tinieblas, de ser regresado del dominio del reino de Dios al poder de Satanás. No existe eso en la Biblia, no lo dice. Lo que entonces podemos decir que bíblicamente hablando está claro es que una persona, una vez que ha recibido las bendiciones de la salvación eterna, no hay forma en que se le puedan retirar esos beneficios que recibió de parte de Dios. En ninguna parte de la Biblia encontramos que Dios retire la salvación de alguien. No encontramos que Dios le quite la justificación a alguien y le vuelva a condenar. No existe eso en la Biblia. Además, si pudiéramos considerar el hecho de que fuera posible que Dios le quite la salvación eterna a alguien que ya ha salvado eternamente, eso solo demostraría que Dios se equivocó y que salvó eternamente a alguien que después no debe salvar eternamente y ahora lo debe condenar de nuevo. ¿Te das cuenta de lo errado que sería pensar así? Sería admitir que Dios se equivocó. Y sabemos
que Dios es perfecto, que Dios nunca se equivoca, que Dios no comete errores. Por todo lo anterior, se puede afirmar con el respaldo de la Biblia que una persona que ha sido salvada por Dios será salva por siempre. Afirmamos que Dios no retira su salvación de quien ha decidido concedérsela. Podemos decir entonces que la salvación de Dios es un camino sin retorno. No es posible regresar a lo que era antes de Cristo una vez que Dios le ha salvado a una persona. Oremos al Señor. Amado Padre, cuántas gracias te damos, Señor, porque la obra perfecta que has realizado en nosotros, que nos has salvado por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor, nos da testimonio, Padre, de que lo que has hecho ha sido para siempre. Ha sido una obra eterna, perfecta y completa, Señor, que hemos sido perdonados, que hemos sido regenerados, justificados, que nos has concedido, Señor, ser santificados, reconciliados contigo, adoptados como tus hijos, que nos has trasladado de muerte a vida, del reino de Satanás a tu reino de luz, y que nos has trasladado de esas tinieblas en las que nos encontramos a tu luz admirable, Señor. Porque en ti, Señor, todo lo que haces es perfecto. Y lo que has hecho en nosotros, Señor, se cumple, Padre. Por eso creemos lo que dice Jesucristo cuando declaró que es la resurrección y la vida, y que el que cree en Él, aunque muera, vivirá. Y sabemos, Padre, que eso que has hecho en nosotros, nada ni nadie lo puede deshacer, y que tú eres fiel, Señor, a lo que has prometido, Señor, y lo cumplirás, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque esto nos provee la certeza de nuestra salvación, la seguridad que necesitamos, Señor, para tener un futuro, Señor, en esperanza, guardado en ti, Señor. Y entonces dedicarnos, Padre, con mayor atención a nuestro presente, sabiendo que nuestra vida está en tus manos y que nada la arrebatará, Señor, de ti, Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por lo que has hecho en nosotros, Señor. Ahora nosotros queremos corresponderte, Padre, entregándote, Señor, todo lo que somos y tenemos y ponerlo a tu servicio, Padre. Gracias porque tu salvación no tiene retorno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.